Muy buenas a todos, bienvenido una vez más a otro nuevo vídeo del canal del materialista político. Bien, en este nuevo vídeo que os voy a presentar vamos a abordar lo que es la Hispania prerromana durante la Edad del Hierro. Ya estamos en otra nueva etapa, por así decirlo. Ya podríamos considerar que en cierto sentido nos hemos alejado de la prehistoria y estamos en la protohistoria. ¿A qué viene este término de protohistoria? Es un término que se aplica sobre todo en ciertas regiones geográficas y en ciertas sociedades prepolíticas que ya están iniciando una transición, digamos, de la organización, de la organización, digamos, tribal, cazadora, recolectora, a una nueva organización ya estatal, productora, etcétera. Y es un periodo de transición. Este periodo va a ser un periodo de transición en el cual vamos a ver muchos fenómenos que van a repercutir en el desarrollo de nuestra historia y van a tener mucho impacto. Es un periodo que abarca 1000 años, básicamente, desde el fin de la Edad del Bronce hasta la llegada, digamos, de los romanos en la península ibérica. Por lo tanto, es un periodo en el cual hay mucho de lo que hablar. No obstante, también hay que recordar que nos faltan testimonios y fuentes escritas, por eso digo que es una etapa de transición. Sí que es verdad que esta vez vamos a encontrar fuentes escritas, sobre todo griegas principalmente, y bueno, los fenicios tampoco es que dejaron mucho por escrito, pero sobre todo los griegos son los que van a hacer, digamos, una historiografía antropológica de la península ibérica en estos momentos, pero bueno, las fuentes escritas de este momento hay que cogerlas con cuidado. Primero porque la península ibérica está muy alejada del territorio del mundo conocido por los griegos. Los griegos, a pesar de que dejaron referencias escritas, no hablan mucho. Bueno, no tienen la capacidad de hacer una investigación y un conocimiento de todos los pueblos que vivían en la península ni de su historia. Solamente hablan de los pueblos de las zonas más costeras, por ejemplo, en el caso de los íberos y de los taltesos. Y por otro lado, pues tenían una dificultad de alcance para poder hacer una investigación. Los romanos, en cambio, sí. Los romanos nos han dejado más testimonios debido a la conquista y al proceso de romanización, que ya hablaré en otro vídeo más adelante. Los romanos nos han dejado en sus fuentes escritas testimonios sobre todo de un catálogo completamente étnico de los pueblos que vivían en la península, sus modos, sus formas de vida, sus sistemas políticos, sus formas de organización social y etcétera. Por lo tanto, tenemos bastantes fuentes. También las fuentes romanas hay que cogerlas con mucho cuidado porque son fuentes que están sesgadas. Hablamos de que los romanos iniciaron una serie de guerras de conquista de la península ibérica y por lo tanto los testimonios escritos que dejaron sobre estos pueblos son la visión del enemigo vencido, por así decirlo. Y por lo tanto también habría que coger con cuidado sobre estas fuentes, porque pueden estar sesgadas. Por otro lado, también sí que es verdad que tenemos otras fuentes no escritas que siempre nos han ayudado sobre todo a manejar, a entendernos en la prehistoria y también en la protohistoria, que es la arqueología. Tenemos muchos vestigios y restos arqueológicos, sobre todo de asentamientos, de tumbas y de asentamientos y de tumbas principalmente a lo largo de toda la península ibérica, lo cual nos ayuda a comprender mucho de cómo era la forma de vida, las formas de producción y los sistemas sociales, políticos y religiosos que tenían estos pueblos. Por lo tanto, tenemos, digamos, estos tres conjuntos de fuentes que nos han ayudado a comprender un poco cómo era la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Y bien, como os he comentado, es un periodo en el cual habría mucho que hablar. Quiero dejar un poco, a empezar por donde lo dejamos. Dejamos que justo en el momento en el cual se abandona el bronce y entramos en la edad del hierro, el hierro va a ser el metal predominante en esta época. Tanto en España como en el Mediterráneo y en Europa, el hierro va a sobresalir. Todas las producciones en cuanto a armamentos, instrumentos agrarios, instrumentos también de fabricación, etcétera, el hierro va a ser el metal predominante. Porque es que es un material mucho más duro y mucho más resistente. Por lo tanto, por eso se considera que estamos en la época de la edad del hierro.
A ver, también aquí hay mucho debate historiográfico de cómo llegó el hierro a la península ibérica. Se alega que fueron las propias invasiones indoeuropeas. La tradición historiográfica es lo que dice que fueron los propios indoeuropeos quienes trajeron la cultura del hierro con sus invasiones. Pero sí que es verdad que los celtas, los indoeuropeos, no llegaron a poblar toda la península ibérica, se quedaron en la zona centro y norte de la península. Por lo tanto, su influencia llega hasta cierto límite. Sí que es verdad que también otra de las rutas que yo también considero que puede haber sido un medio de transmisión del hierro fue la ruta mediterránea, es decir, los pueblos que ya veremos que son los pueblos colonizadores, o un poco los antepasados de estos pueblos, trajeron el metal del hierro a los pueblos que se asentaron en la península, que ya existían en las costas mediterráneas. Por lo tanto, podríamos ver que esos son dos vehículos de transmisión. El comercio y las invasiones siempre han repercutido a lo largo de la historia y han traído, en este caso, cambios tecnológicos. Y el hierro va a ser un metal que va a revolucionar mucho la tecnología del momento. Bien, pero aunque el hierro esté entrando en esta época, digamos, el desarrollo de estas sociedades prepolíticas es bastante lento. Y aún no tenemos mucha información sobre cómo estaba configurada la península ibérica en esta primera edad del hierro. Sí que sabemos que a lo largo de la península ibérica deberían de existir ciertas sociedades prepolíticas muy similares a las que hemos hablado en la edad del bronce, pero sí que no tenemos muchos vestigios. Hablaré un poco más adelante de esto, pero quiero hablar sobre todo de dos elementos exteriores en relación con la llegada del hierro que impulsaron al desarrollo de las sociedades nativas de la península ibérica. Y vamos a hablar, digamos, de dos pueblos, bueno, de varios pueblos colonizadores que a sus estilos, por así decirlo, van a repercutir. Van a tener mucha influencia y no se puede entender esta etapa sin estos pueblos, por así decirlo, colonizadores. Vamos a hablar un poco de los pueblos, digamos, que vienen a los pueblos que, digamos, provienen de la zona más orientales, que han traído una influencia, digamos, oriental a la península ibérica. Que estos eran los fenicios, los griegos y los cartagineses. Y después hablaré de los pueblos, digamos, de origen más europeo o indoeuropeo que trajeron su influencia, que son los celtas. Bien, voy a empezar hablando sobre los fenicios. ¿Quiénes eran los fenicios? Los fenicios eran un pueblo de origen semítico que poblaban, digamos, las costas de los territorios que conocemos como Siria y el Líbano. Y también un poco el norte de lo que sería actualmente Israel. Su forma de llevaban asentados durante más de 3000 años en esta zona, 2000 años en esta zona. Y siempre fueron unos pueblos que digamos que se dedicaban sobre todo al comercio y a la navegación. Su forma de organización política eran las polis, poco como los griegos, pero es decir, no eran un pueblo unificado, sino que se dividían en varias ciudades-estados, destacando Tiro, Sidón y Biblios como las principales ciudades. Pero su forma de organización política eran monarquías. Eran monarquías posiblemente de carácter teocrático. Bien. Como ya comentaba, el principal motor de la economía de los fenicios era el comercio o los intercambios. Los fenicios principalmente habían asentado sus ciudades en las costas del Levante y eso le abrió un mercado tremendamente beneficioso para comerciar tanto con los chipriotas, con Egipto, con los griegos y con los pueblos de la zona de la Anatolia. Y por otra parte, sabemos perfectamente que la región del Levante mediterráneo, de Oriente Próximo, es una zona digamos, de cruce de diversas rutas comerciales. Digamos que los fenicios se habían ubicado en una zona muy estratégica para el comercio. Por lo tanto, desarrollaron su actividad comercial. Sus ciudades florecieron y se convirtieron bastante ricas y populosas, pero no fueron un pueblo beligerante. Los fenicios sí que tenían, digamos, unas fuerzas militares para que servían como defensa o de guarnición, para protegerse de enemigos externos, pero para disuadir. Pero no tenían pretensiones, digamos, imperialistas en términos depredadores, si nos basamos en las categorías de imperios que establece Gustavo Bueno. No obstante, este carácter
comercial y pacífico, entre comillas, de los fenicios, les llevó, digamos, a ser, digamos, a ser el punto de mira de otras potencias. Al final de la Edad del Bronce, los fenicios fueron estuvieron disputados entre el imperio egipcio de las dinastías de lo que entendemos que es la etapa del Imperio Nuevo y el imperio hitita. Y fueron, digamos, ciudades-estados que fueron cambiando de señor o de soberano entre los hititas y los egipcios. Y fueron un territorio donde se libraron muchas guerras. Por lo tanto, siempre fueron un pueblo que estuvieron a merced de otras potencias. Esto va a repercutir mucho en la caída del pueblo fenicio. No obstante, cuando entramos en la edad del hierro, las invasiones indoeuropeas que destruyeron las clásicas civilizaciones del bronce dejaron una ventada oportunidad para que la civilización fenicia tuviese un nuevo florecimiento comercial. Ya habíamos hablado que su influencia comercial tiene un alcance limitado hacia la parte más oriental del mar Mediterráneo, pero a partir de este momento, entrando en la edad del hierro, los fenicios van a hacer una gran expansión comercial por todo el Mediterráneo, que va a ser fundamental. Fundarán, digamos, colonias, asentamientos o factorías en todas las costas del norte de África, desde los territorios de Túnez hasta Marruecos, y también en el sur de Italia, en Cerdeña y en Cerdeña, estableciendo una serie de rutas comerciales que no estaban tampoco muy utilizadas durante la Edad del Bronce, aunque sí que es verdad que los micénicos ya habían hecho sus viajes y habían llegado incluso a la península ibérica y había un comercio, pero los fenicios van a potenciar mucho más este comercio. Sobre todo cuando van a llegar, digamos, a las famosas columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, y van a fundar en la península ibérica uno de los grandes asentamientos, o su principal asentamiento, que es la ciudad de Gades, o Gadir, que podemos decir que fue la primera ciudad, en términos estrictos, que hubo en la historia de España. Bien. La ciudad de Gadir fue fundada en torno al... No está muy claro, pero bueno. Ahora mismo hay historiadores que marcan que la fecha coincidió con la caída de Troya, en el 1200 a.C., y otros historiadores consideran que fue mucho más tarde, alrededor del 1900 a.C. En todo caso, sabemos que los fenicios, cuando llegaron a la península ibérica, al descubrir la existencia de Cádiz, fueron directamente para allá. Es una zona estratégicamente muy bien situada. En aquel momento Cádiz no es la ciudad que entendemos. La parte de esa región estaba aún cubierta por el agua y había un saliente que era como una suerte de lago con unas islas, que es donde los fenicios pusieron su nueva ciudad. ¿Por qué? Porque al estar situada en unas islas, la ciudad era muy fácil de defender en caso de ataques de las poblaciones indígenas. Y era un emporio y como encima tenía unos buenos salientes geográficos para establecer un puerto, era una zona muy interesante. Los fenicios van a fundar una factoría en Cádiz y esa, digamos, que va a ser su principal colonia en la península ibérica y también de las principales en el mar Mediterráneo. Posteriormente los fenicios van a fundar otras colonias a lo largo de la costa del sur de la península ibérica. Van a fundar ciudades como Málaga, Sesi, Abvedra y Baria. Van a ser factorías comerciales. ¿Cómo eran estas factorías comerciales? Eran pequeños asentamientos urbanos donde estaban principalmente los mercados, las fábricas o talleres artesanales, los asentamientos, digamos, bueno, las viviendas de los colonos y los principales edificios administrativos o religiosos. La arqueología sobre todo ha encontrado en la ciudad de Cádiz un famoso templo dedicado al dios Baal, que era una de las principales deidades del mundo fenicio. Sí que es verdad que los fenicios podrían tender a amurallar sus ciudades, sobre todo en caso de que tuviesen riesgo de sufrir algún ataque por parte de las poblaciones indígenas. También habían establecido en estas ciudades sus puertos comerciales. También se han encontrado alrededor de estas ciudades necrópolis con enterramientos, digamos, individuales
podían emplear la incineración y se han encontrado muchos ajuares en estas necrópolis fenicias. Los fenicios además habían establecido toda una vasta red de rutas comerciales en el Mediterráneo. Cádiz no solamente estaba en solitario, bueno, estas colonias no estaban en solitario, sino tenían mucha relación comercial con los puertos o factorías de los fenicios en el norte de África, principalmente en el Marruecos. Ya ciudades como Tingis o Libus, o lo que podemos decir que fue Melilla, o lo que es la actual Melilla, fueron asentamientos, factorías fenicias, con los cuales había mucho intercambio comercial. Por lo tanto, podemos decir que los fenicios es el principal pueblo que abre un intercambio comercial. También quiero señalar que no conocían los fenicios la moneda. Todo esto, el intercambio se basaba en el troque, para que nadie piense que ya había un sistema, un comercio monetario. Eso vendrá un poco después, con los griegos. Se dicen que los fenicios además tuvieron un interés en explorar hacia el Atlántico, incluso llegaron a abrir una ruta comercial que recorre las costas atlánticas y que llegaron incluso hasta las islas británicas. Bien. ¿Qué influencia dejaron los fenicios en la península ibérica? Pues sobre todo influenciaron en las poblaciones locales. En términos materiales, en cuanto a la estructura de asentamiento, los fenicios influenciaron en la civilización de Tartesos o Turdetana, sobre todo en cuanto a la construcción de asentamientos urbanos con una mejor planificación, y sobre todo en la construcción de edificios monumentales como templos, que eso lo veremos cuando hablemos de Tartesos. Van a influenciar sobre todo también en cuanto en técnicas artesanales, sobre todo el desarrollo del torno cerámico, y también en cuanto a técnicas artesanales para la explotación de la industria pesquera, como el famoso galo. Los fenicios van a influenciar mucho en ello. Van a ayudar también a traer nuevos cultivos, van a traer también nuevos cultivos procedentes de Oriente Próximo. Van a influir sobre todo a nivel religioso e ideológico. Van a exportar su religión, y pueblos como los tartesos van a adoptar un cierto sincretismo religioso entre la religión de los fenicios y sus religiones locales, lo cual es algo muy interesante que ver. También van a influenciar mucho en cuanto a la forma de las necrópolis, los asentamientos, como he comentado, y bueno, también van a ayudar en la difusión del hierro como metal. Durante varios siglos, los fenicios mantuvieron un gran monopolio comercial sobre el Mediterráneo, hasta la aparición de los griegos, que de hecho os voy a hablar un poquito más tarde, que se convertían en sus grandes rivales comerciales en el Mediterráneo, porque ellos emprendían, la segunda ola de expansión colonial. No obstante, como ya comentaba, el punto débil de los fenicios eran que no tenían pretensiones de convertirse en un imperio militarista, ni había una unificación política. Y al estar siempre en una zona intermedia entre grandes potencias, eso les ponía en una gran vulnerabilidad a nivel geopolítico. Finalmente, la gran potencia regional de la zona, el imperio asirio, acabará conquistando a lo largo del siglo VIII, más adelante del siglo VIII, conquistando las ciudades-estados fenicias. Esto va a generar un vacío de poder en las colonias. ¿Cómo se van a organizar estas colonias? Pues van a pedir ayuda a la principal ciudad púnica, ciudad fenicia en el Mediterráneo, que era el gran puerto de Cartago. Cartago se va a constituir como una república y va a ejercer la soberanía de todas las colonias fenicias en el Mediterráneo en nombre de Tiro, que había sido la gran potencia comercial fenicia. Y Cartago, va a tutelar el proceso de colonización. Cartago, pues, no va a caer en los errores que cayeron sus parientes fenicios. Sí que van a desarrollar un imperio en términos estrictamente militaristas. Construyeron una gran armada de guerra y se nutrirá de un gran ejército de mercenarios, con el objetivo de mantener el gran monopolio del comercio en el Mediterráneo. Toda la parte del Mediterráneo occidental, porque también los cartagineses heredarán la rivalidad tradicional con los griegos, y esto se va a ver muy bien en la batalla de Alia, donde una flota púnica, cartaginesa y etrusca va a destrozar a la flota griega de los Masalios, muy cerca de las Islas Baleares.
debilitando mucho la influencia comercial de los griegos en esta región. Cartago además va a ejercer una tutela muy dura y muy estricta con las otras colonias púnicas. En la península ibérica va a ejercer, digamos, un imperialismo depredador, sobre todo exigiéndoles firmar tratados comerciales a los pueblos que vivían en esta región, según nos relatan las fuentes romanas, y tenían tratados comerciales muy abusivos. No hay testimonios de que hiciesen intervenciones militares, pero sí que se sospecha que, bueno, hay autores que dicen que la caída de Tartesos estuvo muy influenciada por la presencia militar de los cartagineses, que llegaron incluso, se dice que incluso llegaron a atacar en alguna ocasión a los tartesos. Yo también soy de la opinión de que la emergencia de Cartago sí que ayudó a las colonias fenicias a protegerlas de los ataques indígenas. Se sabe perfectamente que los cartagineses mandaron una flota de socorro en cierta ocasión cuando los tartesos atacaron la ciudad de Gadir. Y tuvieron que intervenir militarmente los cartagineses. Así que sí que hablamos de una cierta intervención militar. Pero al final, tanto los pueblos que habitaban en la costa, en la península ibérica, se convirtieron en pueblos, digamos, satélites. No eran una zona de especial importancia geopolítica para los cartagineses. No obstante, porque su principal objetivo era Sicilia, isla que estaba disputada con los griegos, con la ciudad de Siracusa, la cual los cartagineses van a tener muchísimas guerras, y en estas guerras van a luchar tropas mercenarias íberas y celtas. Van a combatir. Por lo tanto, los pueblos aquí nativos de la península se van a ganar cierta fama en el Mediterráneo como grandes guerreros o luchadores, porque van a participar en estas guerras por el control de Sicilia como mercenarios, principalmente de los cartagineses, pero también de los griegos. No nos olvidemos que eran bandas de mercenarios que se vendían al mejor postor. Bien, aún así, los cartagineses sí que van a ejercer también una cierta labor colonizadora. Se van a interesar en las Islas Baleares y van a fundar una ciudad que va a ser Ibiza, que va a ser uno de los principales puertos comerciales. Por lo tanto, estas ciudades lo van a fundar poco después de la batalla de Alaria, y esto va a consolidar mucho su influencia comercial en la zona. Pero bueno, ya quiero dejar un poco al lado la cuestión de los cartagineses, porque eso ya lo hablaré en el siguiente vídeo cuando hable de las guerras púnicas. Que ahí ya, tras la primera guerra púnica y la derrota ante los romanos, Cartago va a mostrar un especial interés en la península ibérica. Y va a cambiar un poco la modalidad de imperio que era. Pero bueno, quería dejar un poco aquí la cuestión de los cartagineses. Voy a hablar del siguiente pueblo colonizador, que también va a tener una influencia importante. Y de hecho nuestra cultura también está muy influenciada por este pueblo colonizador, que es la civilización griega. No quiero hablar mucho de la historia de los griegos, porque me imagino que muchos de vosotros ya la conoceréis, pero en aquella época, después de la caída de la civilización micénica, tras las invasiones indoeuropeas, de los pueblos dorios, eolios, etc., los griegos durante una época oscura se configuraron en un gran marco de polis griegas, de ciudades-estados independientes. En un principio con monarquías, pero después se irán constituyéndose en repúblicas con diferentes formas de gobierno, como oligarquías, democracias, etcétera, aristocracias. Bien, estamos en esta época llamada la época arcaica. Los griegos van a empezar a emerger como un gran poder colonial en el Mediterráneo. Los griegos también por su geografía que limitaba mucho lo que es el cultivo agrario, y por un exceso por ciertas épocas en las cuales ha habido excesos de crecimiento de la población, se van a ver obligados a emprender también una carrera colonial en el Mediterráneo con los griegos, con los fenicios, quiero decir. Sí que es verdad que los griegos ya mantuvieron su espacio vital, su primer espacio vital, por así decirlo, o zona comercial primordial, en el Mar Negro, fundando diversas colonias, pero también van a fundar colonias en Egipto y en la Cirenaica. Pero su zona favorita va a ser el sur de Italia, que se va a conocer como la Magna Grecia. Y aquí se van a fundar ciudades tan importantes como Siracusa, Tarento, Nápoles, Crotona, etc. La colonización griega del sur de Italia y de Sicilia va a abrir la puerta a la colonización de la parte más occidental del Mediterráneo, que les quedaba por colonizar, que es las costas de Francia y la península ibérica.
Los fenicios, los griegos que allí habían fundado en principio un asentamiento comercial en Córcega, pero luego van a fundar una ciudad muy importante en el sur de Francia, que de hecho será la primera ciudad francesa, que es Masalia o Marsella. Esta ciudad será fundada por los focenses y una vez que funden este asentamiento van a abrir una ruta comercial con el noreste de la península ibérica, zona en la cual no habían llegado los fenicios. Y van a empezar paulatinamente a fundar sus ciudades o sus asentamientos. Sí que es verdad que la influencia en términos comerciales o materiales de los griegos en la península fue más reducida que la de los fenicios, pero también tuvo su importancia. En lo que entendemos que es Cataluña, bueno, en la actual Cataluña fundarán varios asentamientos, destacando Emporión o Ampurias, que va a ser una ciudad, van a haber dos ciudades, una ciudad antigua y una ciudad nueva, y después van a fundar la ciudad de Rosas. Más adelante se extenderán hacia el sur y fundarán la ciudad de Merostecospión en lo que es la región, la zona levantina. También fundarán pequeños pueblos comerciales en toda esta región. Bien, las colonias griegas fundadas aquí en la península ibérica pasarán bajo la tutela política y comercial de Marsella y tendrán poca relación con, por lo menos, con el mundo griego, con lo que es la Grecia. Se quedarán un poco apartadas. Los griegos también ejercerán un fuerte comercio y una fuerte influencia en los pueblos íberos, principalmente. ¿Qué aportaciones dan los griegos? También mejorías en los asentamientos urbanos, sobre todo en lo que es la planificación urbana. Van a influenciar mucho también en técnicas artesanales como el desarrollo del torno cerámico. Van a traer nuevos cultivos como la vid y olivo. Van a influenciar sobre todo en las formas políticas. Vamos a ver que los pueblos íberos van a adoptar formas políticas más complejas o más sofisticadas gracias a su influencia con los griegos. También van a influir mucho en la difusión del hierro. También van a influir en menor medida en cuanto a su religión. También podemos ver que hubo un cierto sincretismo con la religión griega y las religiones ibéricas, pero en menor medida en comparación con los fenicios. También van a influir en las formas de los enterramientos y una influencia fundamental que van a aportar, que es la moneda, el sistema monetario. Los griegos son los que van a traer la moneda a la península ibérica. Esto va a revolucionar el comercio. ¿Por qué? Porque ya las transacciones no se hacen por intercambio de productos por productos, sino por monedas, tanto de oro, de plata y de bronce. Y esto va a ser una revolución comercial tremenda para los pueblos nativos, porque va a impulsar sobre todo el desarrollo productivo tanto agrícola como ganadero y minero. Los griegos se van a interesar sobre todo, al igual que los fenicios en la península ibérica, por las riquezas de las minas y van a firmar acuerdos y convenios con los pueblos indígenas pues para la explotación y el comercio de estos metales preciosos, por así decirlo. Por lo tanto, vemos que los griegos influenciarán mucho en la península ibérica. Sí que es verdad que los cartagineses, cuando se conforma el imperio cartaginés, van a ejercer una rivalidad muy agresiva contra los griegos y tras la batalla de Alaria, la influencia de los griegos se va a quedar muy limitada a lo que es Cataluña. Porque el imperio cartaginés no va a permitir en ningún momento que los masalios expandan su influencia más allá del imperio. Esto luego empujará, ya acercándonos a las guerras púnicas, a un acercamiento entre Masalia y Roma para protegerse de los cartagineses. Como eso ya lo veremos más adelante durante las guerras púnicas, como Masalia será digamos una base estratégica muy importante para los romanos a la hora de emprender su llegada a la península ibérica. Luego también es cierto que estos pueblos comerciaban, también habrá influencia comercial de otros pueblos menores, que también quiero citar. Por ejemplo, los etruscos, que también eran una confederación de ciudades-estados situados en la zona centro-norte de la península ibérica, también tendrán relaciones comerciales con los pueblos aquí de la Iberia, por lo que se han encontrado también piezas de cerámica y otros restos materiales de los etruscos. Y también algunos pequeños ciudades-estados italianos comerciarán con los pueblos aquí de la península ibérica. Por lo tanto, no podemos tampoco limitar que el monopolio comercial estuviese en manos solamente de fenicios y de griegos. Bien. Y bueno,
por un lado, ya quería terminar que se han encontrado un montonazo de piezas arqueológicas, tanto fenicias y griegas, a lo largo de toda la península ibérica. Los griegos, sobre todo, destacaron por la exportación de su cerámica, tan famosa. Las cerámicas de la época del periodo clásico, que son las cerámicas negras, rojas o de ocre, que se van a difundir por toda la península ibérica y van a ser un producto muy de moda. Y los fenicios también influenciarán mucho en cuanto a sus productos, también se encontrarán. Otro factor que se me ha olvidado comentar es que los fenicios traerán la escritura, y también eso va a traer una cierta influencia, va a ser una influencia importante a nivel civilizatorio en los pueblos locales, porque gracias a la exportación de la escritura y del alfabeto como lo entendemos a día de hoy, que es el alfabeto fenicio, los pueblos locales van a desarrollar sus propios sistemas de escritura, aunque muchas de estas escrituras no han sido descifradas a día de hoy, lo cual es una pena, pero va a tener una cierta influencia a nivel civilizatorio. Luego quiero hablar también de los otros pueblos que van a influenciar, pueblos digamos extrapeninsulares que van a influenciar de una manera distinta a lo que hicieron los pueblos colonizadores del mundo oriental, pero también van a tener su influencia en esta época, que son los pueblos indoeuropeos. Ya hablé un poco de ellos en el vídeo anterior, quiero hablar del origen de estos pueblos. Los pueblos indoeuropeos eran un conjunto de pueblos nómadas que se asentaban en toda la zona de lo que entendemos que es Ucrania, el norte del Cáucaso, del mar Caspio y hacia el este del mar Aral. Toda la región de Eurasia en aquel momento está compuesta por grandes grupos o confederaciones de pueblos nómadas. Y los indoeuropeos, digamos, iniciaron una serie de oleadas de invasiones agresivas, por así decirlo, por toda la región del Oriente Próximo, el Cáucaso y Europa, principalmente los Balcanes, y luego a partir de la Edad del Hierro y más adelante también llevarán a cabo invasiones por toda la zona de Centro Europa, Italia y Francia. Y bueno, se irán dividiendo una serie de familias de pueblos como los tracios, los ilirios, los itálicos, los eslavos, los baltos, los nórdicos y los celtas. Que estos últimos van a colonizar todo lo que es la Galia, la Hispania y Britania. Van a llegar. Aquí hablamos de que eran confederaciones de pueblos nómadas, que una vez que se asientan en Europa van a adoptar un modo de vida agrícola productor y sedentario. En ciertos casos se van a fusionar con las culturas locales que van a invadir, y en otros casos pues van a mantener sus propias particulares, sus propias identidades, por así decirlo, culturales. La llegada en la península ibérica de estos pueblos, los celtas, va a ser una llegada muy paulatina. Ya había habido una primera llegada con la cultura de los campos de urnas, que hablé en el vídeo anterior. Y ya a lo largo, a partir del primer milenio, van a sucederse una serie de oleadas y de invasiones de estos pueblos que entrarán en la península ibérica a través de los Pirineos, sobre todo la zona de los Pirineos vascos y aragoneses, y también el Pirineo catalán. Y estas invasiones se irán asentando en toda la zona de la meseta del norte de la península ibérica, Galicia y la meseta central y Lusitania, los territorios de Lusitania. Tampoco no tenemos muchos testimonios, no hay testimonios escritos de cómo sucedieron estas invasiones, ni sabemos muy bien cuánta gente llegó, ni cómo fueron los acontecimientos históricos, porque no hay fuentes. Lo que sí que sabemos que estos pueblos se mezclarán en muchos casos con los pueblos nativos, dando ciertas unidades prepolíticas como los celtíberos, los carpetanos, los boetones o los lusitanos. Y en otras ocasiones incluso llegarán a mantener, digamos, una fuerte influencia propia. Marcarán ellos su seña de identidad, como en el caso de los pueblos astures, cántabros o galaicos. Por lo tanto, es un proceso de invasiones bastante complejo. Y bueno, mientras que se están sucediendo estas invasiones, estos pueblos irán fundando sus asentamientos en la zona norte y centro peninsular y traerán sus diferentes aportaciones, sobre todo a la industria del hierro, que es la principal,
Y luego el modo de asentamiento, enterramientos individuales o por incineración. Sí que es verdad que los propios indoeuropeos, los celtas, se irán mezclando con los pueblos nativos y gracias al comercio con los pueblos ibéricos y tartésicos, pues también se dejarán empapar de esta influencia oriental, pero en mucha menor medida. Y esto ya lo iremos viendo más adelante cuando analicemos las diferentes configuraciones étnico-políticas de los pueblos que habitaban en esta época. Pero bueno, no quería olvidar la influencia también o el impacto de las invasiones indoeuropeas en la configuración de la Hispania prerromana. Bien. Bien, pues ahora vamos a pasar un poco, una vez que hemos hablado de los pueblos colonizadores, quiero hablar un poco, digamos, de una civilización, por así decirlo, que tuvo mucha influencia y ha sido un enigma histórico, tanto para la historia de España como la historia del mundo antiguo, que es la civilización de Tartesos. ¿Quiénes eran los tartesos? Bueno, aquí ha habido muchas teorías sobre el mundo tartésico, la verdad, me imagino que todo el mundo habrá oído hablar de ellos. Existen teorías de que provienen de que son los supervivientes de la famosa Atlántida que en su día Platón relató que fue destruida por los dioses. Otras teorías también hablan esa es una de las teorías, digamos, más extravagantes. Otras teorías hablan de que fue una expansión del imperio fenicio en la zona. Y otra teoría es la más nativa, que habla de que fue un pueblo, una civilización muy avanzada y muy desarrollada para su momento. La verdad. ¿Qué fuentes tenemos de los pueblos tartésicos? Tenemos, digamos, las fuentes griegas y las fuentes israelitas. Ambas fuentes hay que cogerlas con pinzas. ¿Por qué? Porque primero te empiezan a señalar de que los tartesos fueron un reino, un estado unificado bastante potente. Te hablan, por ejemplo, los griegos hablan de la existencia de un rey Arcantonio, que es el famoso rey, digamos. Lo enlaza mucho con el mito de los 12 trabajos de Hércules. Y te lo hablan como un rey guerrero justo y sabio. Y que reinaba un reino muy poderoso, muy desarrollado. Luego los israelitas, también los griegos te hablaban de sí que es verdad que te comentan que eran socios comerciales de los tartesos, eso sí que es verdad. Y los israelitas se enteran de que los tartesos establecieron también un fuerte imperio comercial en el Mediterráneo y llegaron incluso hasta Oriente Medio. En ciertos relatos del Antiguo Testamento te hablan de la llegada de las naves de Tarsis. Aunque también la expresión Tarsis ha sido muy debatida a nivel etimológico porque no se sabe muy bien a quién se referían. Si en los tartesos otro pueblo. No obstante, una vez hecho este pequeño parangón sobre las fuentes que tenemos, las fuentes escritas hay que tomárselas un poco por cuidado porque ya la arqueología y la investigación material de esta cultura ha desvelado muchos datos. El mito de Tartesos, que está muy reflejado sobre todo en la mitología griega, ha llevado a muchos investigadores a buscar la mítica Tarsis, o la capital del mundo Tartesos. Esa ciudad que, digamos, no se ha encontrado aún. Pero a lo largo del siglo XX se han hecho muchas expediciones arqueológicas. Algunos historiadores dicen que está hundida en la costa del Atlántico, pero que no se ha encontrado aún. Y hay otros que siguen empeñados que se encuentran aún enterrada la ciudad en toda la región de lo que es la provincia de Cádiz, Huelva o Sevilla. Pero ha sido, digamos, la obsesión. Sí que es verdad que en esta gran aventura arqueológica se han ido desenterrando y se han ido descubriendo muchos asentamientos tartésicos. La mítica Tarsis no se ha encontrado. Por el momento. Esto digamos que deja un enigma a nivel político sobre estos pueblos. Podríamos considerar que eran un reino unificado, como lo relatan las fuentes escritas, o lo que está empezando a desmontar la arqueología material, la arqueología que es que no se trataba de una unidad política unificada, sino de una confederación o de una agrupación de muchos pueblos, con unidades políticas independientes. Yo particularmente me decanto por la segunda. Por varias razones. No solamente porque no se encontró la mítica capital de ese estado, sino porque todos los pueblos nativos de la península ibérica estaban organizados de una forma muy parecida. Tartesos al final es un término que han establecido las fuentes clásicas, pero ellos se definían como tartesos, pues que eran una agrupación de diferentes pueblos organizados en sus asentamientos con diferentes reyes
que sí que compartían unos ciertos elementos culturales comunes como la lengua, la religión o ciertos aspectos de la cultura material, pero políticamente podían estar agrupados en muchísimos reinos. Por lo tanto, además yo no soy partidario, por lo tanto, de la teoría de que eran un reino, un estado unificado, y ahora la historiografía y la arqueología lo están demostrando. Sí que es verdad que la área de influencia y de expansión territorial, tras las últimas excavaciones, han expandido mucho la amplitud territorial de esta cultura, de la cultura tartésica. No solamente a la región gaditana, sino que se extendieron más allá, incluso al interior, llegando al sur de Castilla-La Mancha, el sur de Extremadura y toda la parte más oriental y hacia y toda la parte más occidental de Andalucía. Por lo tanto, la amplitud geográfica de estos pueblos era bastante más grande de lo que se pensaba. Sabemos también que la historia de Tarteso, tiene, dos etapas, o tres etapas. Tenemos una etapa arcaica. En esta etapa podemos decir que es una evolución de la cultura local que había en esta zona, durante la Edad del Bronce, y que se fue transformando en la cultura tartésica. Durante este poco momento sí que ya estaban articulados estas ciudades, estos pequeños reinos, pero su grado de desarrollo era bastante limitado y primitivo. Sí que tenían una economía basada en la subsistencia. Los asentamientos eran bastante pequeños pero muy fortificados. Y mantenían su propia idiosincrasia cultural. Eso sí que es verdad, porque aún los fenicios aún no habían llegado. Pero no conocemos mucho de esta etapa, salvo por los vestigios arqueológicos que se han hecho en las diferentes excavaciones. Luego vamos a entrar en otra etapa que está mejor conocida, que es la etapa orientalizante, que con la llegada de los fenicios tras la fundación de la ciudad de Cádiz, van a ejercer una fuerte influencia tanto comercial como cultural en estos pueblos tartésicos. Gracias a los fenicios, los reinos tartésicos van a configurarse en unidades políticas más complejas, con reinos con lo que parece ser que tenían unos aparatos institucionales más complicados. Sus asentamientos van a crecer de tamaño gracias al comercio y el desarrollo de la artesanía. Va a haber un incremento de la población y por lo tanto también los fenicios van a influenciar mucho también en cuanto al desarrollo de la escritura tartésica, que no está descifrada a día de hoy, y en la construcción de edificios monumentales, sobre todo en la construcción de templos o palacios, los cuales se han encontrado algunos casos, como voy a hablar más adelante, y también en las necrópolis van a influenciar los fenicios. Los tartésicos van a ser los principales socios comerciales de los fenicios. Y va a haber mucho comercio y mucho intercambio entre ambos pueblos. Pero bueno, tampoco no podemos hablar de que era una relación completamente amorosa a nivel comercial. Había conflictos y enfrentamientos bélicos. Incluso se han encontrado restos de ataques y que los tartesios habían atacado en más de una ocasión las ciudades fenicias. Por lo tanto, no podemos hablar de que era una relación solamente comercial y pacífica. Y luego vamos a entrar ya en una etapa de decadencia. La etapa de decadencia se va a marcar por la emergencia del Imperio Cartaginés y la batalla de Alalia. En esta etapa de decadencia, todos los tartesos habían empezado a tener muy buenas relaciones comerciales con los griegos, con las colonias griegas, y se estaban convirtiendo en los principales socios comerciales de los griegos, gracias sobre todo a la introducción del sistema monetario. Pero esto va a impulsar que los cartagineses vayan a emprender una política imperialista agresiva. Y tras la batalla de Alalia, los cartagineses, que arrebatarán a su principal socio comercial, los griegos, y van a restringir el comercio con los tartésicos. Esto va a iniciar un proceso de decadencia que traerá, una serie de crisis económicas en el mundo tartésico, acompañadas sobre todo por la reducción del comercio, de la producción artesanal y una serie de hambrunas y de epidemias. Y además de que van a aumentar las rebeliones y los conflictos, podemos decir en términos marxistas de clases, y las luchas de poder entre los distintos reinos, llevando a un proceso de desintegración de esta cultura. Se sabe que hubo una huida, un abandono hacia el norte de muchos asentamientos de la zona gaditana y se irán
huyendo hacia el norte, fundando una especie de cultura neotartésica. Aquí destacaremos sobre todo la construcción del Palacio de Cancho Ruano, un complejo palacial que se ha descubierto recientemente, que era un complejo palacial que podía tener tanto su función política como religiosa, porque también podría ser un templo. Y estaba acompañado, digamos, de un foso. En su última etapa, Cancho Ruano, fue destruido, digamos, fue abandonado intencionalmente, se quemó el edificio bajo un ritual religioso, posible, claramente intencionado, y el edificio, digamos, se abandonó. En esta etapa final, como los dos tartésicos estaban debilitados, están bastante debilitados, los celtas, los pueblos del norte, aprovecharon a ejercer una serie de invasiones y parece ser que destruyeron los últimos asentamientos tartésicos del norte. No obstante, sus hermanos del sur, los que se adaptaron a la política imperial de los cartagineses, evolucionarían en la cultura turdetana, que hablaré de ellos un poco más adelante cuando hable de los íberos. Por lo tanto, una vez hecho este breve resumen de la historia de Tartesos, ¿qué organización política tenía? Ya he hablado que era una configuración de pequeños asentamientos o ciudades-estados independientes. Cada ciudad o asentamiento cartaginés tenía su propia monarquía, su forma de gobierno con una monarquía. El rey estaba asesorado por una suerte de asamblea y también hay vestigios de que podían tener ya sistemas de justicia. La fuente del poder del rey era el ejército, compuesto posiblemente tendrían algún núcleo de ejército profesional, de tropas profesionales, y de luego milicias. También es posible que contratasen mercenarios. Es bastante probable. Se han encontrado que las ciudades tartésicas estaban muy amuralladas, por lo tanto hablamos de que era un pueblo bastante belicoso. Su economía era profundamente agraria, destacando sobre todo el cultivo de los cereales y más tarde de la vid y del olivo. Adoptaron técnicas agrícolas de los griegos y los fenicios, como ciertas técnicas agrícolas de los griegos y los fenicios. Y también practicaban la ganadería. La artesanía y el comercio fueron fundamentales. Se han encontrado grandes centros artesanales tanto a nivel textil como metalúrgico en la zona de en todo el espacio de Tartesos. Y sus asentamientos fueron grandes mercados. Los tartésicos mantuvieron un gran comercio con los fenicios y con los romanos. ¿Qué digo? Con los griegos. Y adoptaron también el sistema monetario de los griegos, como ya he comentado, lo que facilitó el crecimiento de estos asentamientos. ¿Cómo estaba configurado? Bueno, pero un elemento fundamental de la economía de los tartésicos, se me olvidó comentar, era la minería. En el territorio tartésico había muchas minas, de plata sobre todo, y los tartésicos mantuvieron el control de esas minas y permitían y se dedicaban a la extracción de estos yacimientos mineros para comerciarlos luego con los fenicios o con los griegos. Por lo tanto, podemos hablar de que la riqueza de Tartesos durante el periodo orientalizante no solamente fue más por el comercio, sino por la posesión de asentamientos mineros. Por lo tanto, es algo fundamental. Hay que tener en cuenta. Bien, ¿cómo está estructurada su sociedad? Hablamos de una sociedad ya jerarquizada, con una aristocracia guerrera que gobernaba, una población libre, que están compuestos por los agricultores, por los artesanos y los guerreros, una casta, posiblemente habría una casta religiosa, y por último una clase social esclavizada, esclavos, que se dedicaban sobre todo a la explotación de los principales recursos. Vivían, digamos, del trabajo esclavo. Bueno, vivían del trabajo esclavo, básicamente. Sí que sabemos que ya Tartesos es una sociedad esclavista, como todas las sociedades de este periodo. Término marxista, podemos decir que estén ya dentro del modo de producción esclavista, porque el trabajo esclavo es la principal fuente de trabajo en este periodo. ¿Qué sabemos de los asentamientos de los tartesos? Eran ciudades amuralladas. Se han excavado sobre todo algunos templos de influencia arqueológica fenicia, sobre todo. Se han excavado necrópolis, se han excavado tesoros o enterramientos donde habían enterramientos de tesoros hechos de joyas y materiales de oro y de plata, enterrados en zonas aisladas o en las tumbas.
Combinaban además en su arquitectura materiales como el adobe o la madera. Y bueno, ya he comentado que su principal monumento que se han descubierto hace poco es el de Cancho Urbano. Este edificio, este complejo, en el cual si alguien quiere, si queréis más información sobre este complejo arqueológico, no olvidéis ponerlo en la caja de comentarios. Y bueno, por último, sabemos que la religión tartésica se fue hibridando con la religión fenicia púnica y adoptaron a dioses como el dios Baal, la diosa Astarte, etcétera, en su credo religioso. Y por último, de la escritura tartésica sabemos muy poco. No está descifrada a día de hoy, por lo tanto no tenemos mucho más información de los tartesos. Y es un sistema de escritura que luego tendrá su evolución más tarde en la escritura turdetana. Por lo tanto, un poco hablando en grandes rasgos, esto era la famosa civilización tartésica, la cual a lo largo ya de la segunda edad de hierro se fue transformando en la cultura turdetana. Pero bueno, con esto quiero relatar un poco, romper ciertos mitos que hay sobre el mundo tartésico y explicar a los oyentes un poco acerca de esta civilización o de este pueblo tan interesante. Bien, Tartesos ya como he comentado fue digamos el primer laboratorio donde hubo un gran desarrollo, una gran influencia orientalizante. Pero va a haber otra región, otro pueblo o conjuntos de pueblos que van a desarrollarse gracias a la influencia orientalizante. ¿Y quiénes serán estos? Los íberos. Bien, ¿a qué se debe el término de íberos? El término de íbero es un término bastante complicado, porque es un poco la definición que los griegos daban a todos los pueblos indígenas que habitaban en la península ibérica. Pero claro, sabemos perfectamente que los griegos tuvieron relaciones comerciales y diplomáticas con los pueblos de la costa mediterránea, a los cuales los griegos etiquetaban de iberos porque viven en la región de Iberia, la cual aún no sabían que era una península ibérica. No estaba del todo conocido. Y es una definición muy vaga, muy generalizada, pero sí que es verdad que esa definición se ha usado para definir a un conjunto de pueblos que habitaban en toda la costa del Levante mediterráneo, que evolucionaron gracias a esta influencia orientalizante. Por lo tanto, el término ibero se emplea. Además, estos pueblos mantendrán también unos elementos culturales y materiales en común. De ahí que se ha utilizado este término por parte de la historiografía para separar a los pueblos íberos, que de hecho no tenían ninguna influencia de los pueblos indoeuropeos, que habían evolucionado gracias a la influencia orientalizante y que además pues compartían una serie de rasgos comunes que ahora pasaré a hablar de ellos. Bien, como he comentado, el asentamiento de colonias griegas y fenicias en la costa mediterránea va a influenciar mucho el desarrollo de estos pueblos. ¿Cómo se componían estos pueblos? Pues bueno, gracias a las fuentes romanas tenemos un catálogo étnico de estos pueblos. Nos han dejado unos ciertos nombres o definiciones de las unidades étnicas y políticas de estos pueblos. Como he hablado anteriormente, en la evolución de la cultura tartésica surgirá la cultura turdetana, que quiero hablar de ello un poco más adelante, porque es un pueblo íbero pero con sus propios rasgos. Y luego más hacia el oriente tendremos en la zona, digamos, sur, más sur, en los territorios de Málaga, Almería y Murcia, la cultura bastetana, de los bastetanos. Luego más al noroeste, en la provincia de Alicante, tendremos la cultura costetana. En la provincia de Valencia tendremos a los edetanos. Y ya en la provincia, digamos, más al norte, cercano a Tarragona, lo que es Castellón. Bueno, sí, en lo que es, sí. Más al norte, cercano a Tarragona, tendremos la cultura de los ilercabones. Luego en Cataluña tendremos ya un gran catálogo étnico, diferentes pueblos como los cesaretanos, los layetanos, los astúrticos, los seretones, los ceretones, los angostios, los lacetanos o los ilegartas. Y bueno, la cultura esta ibera incluso se puede extender un poco casi hasta la zona del norte de los Pirineos, teniendo una cierta hibridación con la cultura, digamos, de los volscos de la zona de la costa mediterránea francesa. Bien, una vez relatado este catálogo étnico, ¿qué sabemos de estos pueblos?
Estos pueblos tuvieron un gran desarrollo político importante gracias a la influencia de los griegos y de los fenicios. Se articulaban en diferentes monarquías aristocráticas. Estas monarquías, digamos, eran monarquías que estaban asesoradas por una suerte de senado. Cada reino íbero cada reino tenía su propio senado y tenía sus propios tribunales. Incluso se habla de que ya tenían sus propias constituciones políticas, un elemento de desarrollo político muy importante. Hablamos que eran monarquías guerreras, donde tanto la religión, la guerra y el comercio eran los elementos definitorios del poder de estos reyes. También el mundo ibero era un mundo políticamente muy atomizado. Estaba compuesto por muchos pequeños reinos o unidades políticas o ciudades-estados independientes. Y estaban en constante conflictos entre ellos. La guerra era un elemento fundamental entre los diferentes pueblos iberos. Y los conflictos eran constantes. Por lo tanto, hablamos de un mundo completamente a nivel político muy atomizado. No se puede hablar nunca de un imperio íbero, una civilización íbera unificada. Bien, ¿qué sabemos de la producción económica? Los íberos tenían una economía completamente agraria, basada en el cultivo de los cereales, de la vid, del olivo y de cultivos hortofrutícolas. La influencia de los griegos y de los fenicios fue fundamental, sobre todo en la aplicación del cultivo de los primeros cultivos por regadío. En cuanto al ámbito agrícola, que era principalmente la base de la producción. También tiene una ganadería basada en el ganado de las ovejas, de las cabras, de caballos, etcétera. También sabemos que la artesanía fue una fuente de riqueza importante. Los íberos practicaron una fuerte producción artesanal, sobre todo a nivel metalúrgico, textil y cerámico, con grandes influencias del mundo griego. Las formas de trabajo pues era una forma de trabajo completamente esclavista, pero también había formas de trabajo híbridas. No digo que no existía un trabajador asalariado, pero sí que había una suerte de trabajo de vasallaje, por así decirlo. Que esto era muy común en este tipo de sociedades de los metales, en las cuales los campesinos o los vasallos trabajaban para un señor. Esto recuerda un poco el feudalismo. Podemos decir que tiene una forma de trabajo de producción bastante curiosa. Pero poco a poco el esclavismo se fue imponiendo gracias a la influencia de los pueblos orientales. También las formas de propiedad, pues aquí hablamos de que había unas formas de propiedad muy diferenciadas. Hablamos de que había grandes concentraciones de propiedad en manos de grandes terratenientes o latifundistas pertenecientes a la aristocracia. Y sobre todo aquí va a destacar sobre todo la propiedad de las minas. Las minas van a ser una fuente de recursos muy importante, porque al igual que los tartesos, los íberos van a aprovechar mucho la riqueza minera de sus territorios para comerciar con los pueblos del Mediterráneo y nutrirse de la riqueza de las minas. Por lo tanto, la explotación minera también fue importante. También adoptarán técnicas de explotación más avanzadas por parte de los griegos. Pero bueno, hablamos de una suerte de gran propiedad, que existió una gran propiedad, digamos, en términos proto-latifundistas. También digamos que también existía la pequeña propiedad, tanto en cuanto a negocios y el comercio. Pero también podrían existir grandes empresas comerciales. No hay que destacar, no hay que olvidarlo. Y bueno, como comentaba, gracias a la influencia de los griegos, los íberos adoptaron el sistema monetario y se han encontrado muchas piezas de monedas de plata y de bronce y de oro en muchos asentamientos y necrópolis íberas. Por lo tanto, este pueblo fue abandonando el trueque por el comercio monetario. Sabemos que tenían sus propias rutas comerciales, además de que comerciaban con el Mediterráneo. Se han encontrado muchas rutas comerciales sobre la zona íbera y que conectaban con la zona celtíbera. Por lo que hablamos de que había un mercado muy dinámico en este pueblo, en esta civilización, por así decirlo, pueblos.
Había unos intercambios muy dinámicos. Bien, ¿qué sabemos de la sociedad cíbera? Muy parecida a la tartésica. Era una sociedad compleja. Había también una clase aristocrática guerrera, donde situaba el rey, el consejo o el senado, compuesto por los grandes nobles o grandes terratenientes, que dirigían tanto la política como el ejército de cada ciudad. Hablamos también de una suerte de casta sacerdotal, pero bueno, podemos hablar que eran. No se sabe muy bien si hasta qué punto estos reyes tenían un poder teocrático importante o había un sumo sacerdote en cada reino. Sí que se sabe que el rey tenía un papel sagrado, así que podemos decir que había una suerte de ideología legitimadora a nivel religioso del poder del rey o del régulo. Pero bueno, está un poco por debatirse si estos pueblos tenían sistemas políticos teocráticos. Luego, claro, había una casta productora compuesta, digamos, de pequeños propietarios, de campesinos, de artesanos y de comerciantes. Y por último había esclavos, que también era una casta social bastante numerosa. Bien, también que sabemos un poco de los asentamientos íberos. Ya habían fundado ciudades o protociudades bastante grandes, de gran tamaño. Sus asentamientos estaban sobre todo situados en zonas en altas cumbres para protegerse. Eran asentamientos fortificados por murallas. Y en el interior de las murallas pues se distribuían las viviendas. Se han encontrado también viviendas, mercados, talleres y palacios, que es lo que se han encontrado principalmente en los principales asentamientos íberos. Es lo que se ha encontrado. Puedo citar algunos asentamientos importantes, como Sagunto, que es uno de los más conocidos. Bien, también se han encontrado necrópolis íberas, donde se enterraban a los muertos en enterramientos, digamos, individuales, donde ya se aplicaba la incineración. Y eran enterramientos con muchos ajuares. Y por último también se han encontrado, digamos, templos o santuarios íberos. Esto es un elemento fundamental. De la religión ibera no sabemos mucho, salvo que es una religión politeísta y que podría tener una relación significativa con el culto a la diosa de la madre. Se han encontrado estatuas de deidades femeninas relacionadas con la tierra o con la fertilidad, pero claro, no tenemos testimonios escritos de cómo era su religión o cómo era su mitología. También sabemos que tuvieron muchas influencias orientalizantes de la religión griega y fenicia, y que estas religiones se fueron extendiéndose por el mundo ibero. Se han encontrado santuarios en zonas rurales apartadas. Estos santuarios eran centros ceremoniales, donde construidos sobre todo en entradas de cuevas o en zonas aisladas, donde se han encontrado un montonazo de estatuillas o esbotos, que eran de estatuillas de tipo religioso. También en ciertos enterramientos se han encontrado estatuas de deidades femeninas, destacando sobre todo la dama de Baza y la dama de Elche, que todo el mundo conoceréis. Y sí, y básicamente es lo que podemos llegar a conocer. Sabemos que la casta sacerdotal tenía un importante poder religioso y que dirigía todos los cultos y rituales de los íberos. Bien, también se encontraron los restos de un gran templo o palacio, que aún está un poco por descifrar, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero ya lo comentaré más adelante si me acuerdo. Que podemos decir que es la gran obra monumental de los íberos. Bien, también tenemos información sobre su organización militar. Los íberos, los ejércitos íberos eran ejércitos, digamos, regionales. Cada reino tenía su propio ejército compuesto por tropas profesionales al servicio del rey. Una suerte, parece nos recordar un poco a los caballeros del medievo. Por milicias y en algunos casos, contadas ocasiones, por mercenarios. Eran ejércitos sobre todo de infantería. La caballería la usaban en menor medida. No usaban el carro como habían utilizado otras culturas. Y los principales utensilios armamentísticos estaban hechos principalmente de hierro. No tenían, digamos, ejércitos o estructuras militares complejas como las entendemos hoy en día. Sabemos perfectamente que practicaban una guerra defensiva
sobre todo para en cuanto a la hora de proteger sus asentamientos o para lanzar incursiones o racias de saqueo. Podríamos decir que lo que dicen algunos autores que los íberos inventaron la guerrilla. Bueno, la inventaron, ya conocían el uso de la guerrilla. Todas las guerras entre estos pueblos. Y las técnicas de asedio eran muy primitivas y muy arcaicas. Por lo tanto, hablamos de que una región en constante conflicto y había una suerte de equilibrio. Un reino ibero tendría muchas complicaciones en conquistar otro reino ibero si su capital estaba en un cerro montañoso y muy fortificada, si no contaban con máquinas de asedio. Pero bueno, los íberos fueron ganándose mucha fama de ser grandes guerreros y se saben que hubo empresas de mercenarios íberos por todo el Mediterráneo que que estuvieron al servicio de los cartagineses y de los griegos durante los conflictos bélicos que hubo en el Mediterráneo. Y luego también se fueron tropas mercenarias iberas que servían en las legiones romanas. Por lo tanto, eran un pueblo bastante beligerante, como sabemos. Una de sus armas más favoritas, que todo el mundo conoce, es la famosa falcata íbera, que era una de las principales armas que empleaban los íberos. Bien. Por último, quiero hablar también de la escritura. Hubo varios sistemas de escritura no traducidos a día de hoy, no descifrados, pero extendidos por todo el territorio íbero. Se sospecha que pudieron ser registros de leyes o de contabilidad. Esto nos hace ver que no solamente que esto nos da a pensar que los íberos ya tienen un sistema fiscal, un sistema legal complejo, gracias a la influencia de los pueblos orientales. Por lo tanto, sería interesante, pero bueno, son estimaciones, son hipótesis, como ese tipo de escrituras no están traducidas, no se pueden saber. Pero como conclusión, quiero dejar claro que los íberos fueron un pueblo cuyo desarrollo político y cultural no se puede entender sin la influencia de los pueblos colonizadores. ¿Cuál será el final de los íberos? Que no quiero explayarme mucho en este aspecto porque lo hablaré más adelante cuando hable de la conquista de Hispania. Pues los cartagineses. Los cartagineses, ya después de la Primera Guerra Púnica, cuando Cartago ejerza su política imperial con mayor intensidad en la península ibérica, los pueblos íberos serán conquistados en gran medida por los cartagineses y anexionados a su imperio. Los últimos remanentes sirvieron a los romanos y cuando acabó la Segunda Guerra Púnica hubo una fuerte resistencia sobre los últimos reductos íberos que ya se habían conquistado por los romanos. Podemos decir que aunque eran los pueblos más civilizados, fueron los primeros en ser conquistados de una manera muy rápida por los cartagineses o por los romanos. Quería pararme también a hablar un poco de los turdetanos. Los turdetanos eran los continuadores de la cultura tartésica o sus herederos. Mantuvieron un desarrollo cultural muy similar al de sus hermanos íberos, prácticamente no hay diferencias. Tenían su propio sistema de escritura. Y bueno, sí que sabemos que la religión turdetana está muy mestizada con la religión púnica. Pero bueno, heredaron, digamos que es un poco los turdetanos es la continuidad del mundo tartésico. Ya en este periodo. Por lo tanto, algunos autores les han incluido dentro del mundo íbero y ahora hay otros autores que los están separando por ser una evolución de tartesos. La diferencia, digamos, la frontera o lo que diferencia el mundo tartésico y el mundo íbero a día de hoy es completamente desconocida. La arqueología española y la arqueología sigue haciendo descubrimientos y yo creo que conforme se hagan más descubrimientos de los tartesos va a llegar un momento de que los íberos, de considerar que los íberos no existieron y que serán todo el levante peninsular era de los tartesos. Que bueno, ya son, digamos, estimaciones un poco extravagantes por mi parte. Pero bueno, en definitiva cuenta podemos decir que los turdetanos fueron una continuidad del mundo tartésico. Y bien, bueno, pues una vez terminado de hablar de los pueblos, digamos, íberos o del levante peninsular, vamos a hablar de los pueblos de la zona indoeuropea. Que esto es un tema a nivel historiográfico, político y étnico bastante complejo. ¿Por qué? Sí que es verdad que la configuración de estos pueblos, que comúnmente se les han llamado celtas, que es lo que nos enseñan en la escuela, pero no todos eran celtas. Básicamente, podemos decir que muchos de estos pueblos eran pueblos celtizados a nivel cultural, pero no eran celtas.
Pues lo que vemos aquí es un mosaico de muchos pueblos, o de muchas unidades étnicas y políticas independientes. Sí que es verdad que estos pueblos están bajo la influencia del elemento indoeuropeo, pero también tuvieron sus relaciones y sus influencias con el mundo ibero y con el mundo oriental. No podemos dividir todo en una tabula rasa, sino que la historia es mucho más complicada. Y aquí vemos todo un mare magnum de diferentes unidades étnicas muy diferentes. Los historiadores de antes intentaban separar un poco los pueblos que estaban, digamos, más orientalizados, que eran, por ejemplo, los celtíberos, de ahí viene ese nombre, celtíberos, celtas iberizados o celtas orientalizados, del resto de los pueblos que no estaban tan orientalizados. Pero esa frontera se queda muy corta, porque aquí vemos que hay muchísimos pueblos que estaban tanto orientalizados como no orientalizados y que muchos mantenían sus propias particularidades culturales. La cosa es mucho más compleja. Yo quiero dividir, digamos, dos regiones. En la zona iberizada y la zona menos iberizada. Y quiero ahora mismo en este vídeo desglosar qué unidades políticas y étnicas habían en estos territorios. Bien, pues yendo hacia el noroeste, dejando atrás el mundo ibero, voy a hablar de estos pueblos estos pueblos que, digamos, estaban más iberizados, que son los pueblos, digamos, de la meseta central, pero que también habían sido culturalmente influenciados por las invasiones, por los indoeuropeos o por los celtas. ¿Quiénes eran estos pueblos? Tenemos por un lado a los celtíberos, a los carpetanos y a los oretanos. Bien, voy a hablar un poco de ellos cada uno. Los celtíberos, conocidos así comúnmente como celtas iberizados, fueron un conjunto de pueblos que habitaron todos los territorios de la zona de Aragón, también parte central de lo que entendemos como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Bien, su organización política también se basaba en monarquías aristocráticas similares a la de los íberos, con los sistemas políticos e institucionales más también complicados, sobre todo en términos legislativos. Estos pueblos tenían también sus asambleas de guerreros o senados y sus tribunales. Bien, los asentamientos. Bien, y también tenían sus propios ejércitos. Bien. Los asentamientos, digamos, de los celtíberos eran asentamientos fortificados, que llegaron también a considerarse como ciudades o protociudades, con una estructura muy parecida a la de los íberos. Se han encontrado tanto restos de viviendas, de palacios, murallas y necrópolis en estos asentamientos. Se saben que mantuvieron, digamos, su propia red de ciudades, los celtíberos, en esta zona. Y se dejaron empapar por esta influencia orientalizante. Sus principales funciones económicas eran la agricultura, sobre todo cerealística, la producción manufacturera era tanto cerámica, textil y metalúrgica, el comercio y la minería. También mantuvieron unos sistemas militares, fiscales y legales parecidos al de los íberos. No se sabe muy bien cómo era la religión de los celtíberos. Podían ser una mezcolanza entre elementos tanto íberos como indoeuropeos, pero no se conocen muy bien. Y bueno, básicamente también tuvieron su propio sistema de escritura. Por lo tanto, esta fue una de las regiones, digamos, más importantes. La cultura celtíbera desaparecerá ya durante la invasión romana, durante las guerras celtíberas, conocidas así directamente. Y con esto quiero dejar un poco atrás la cultura celtíbera porque no quiero prolongar demasiado el vídeo. Otra cultura parecida fue la cultura carpetana, que mantuvo también unos rasgos culturales y materiales muy similares a la de los celtíberos, pero la base de su riqueza económica era la agricultura cereal y la ganadería, sobre todo. También se han encontrado ciudades, asentamientos carpetanos y poblaban toda la región, lo que entendemos como la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha y parte de Castilla-León.
Y por último tenemos a los oretanos, más al sur, en las comarcas los que tenemos como Albacete y Jaén, que también están agrupados en una serie de reinos. Hay también dos terminaciones, un grupo de oretanos que estaban más celtizados, que habitaban en la zona de Castilla-La Mancha, y otros más orientalizados, que habitaban en la región de Jaén. Tuvieron reinos y ciudades importantes como Cástulo, ciudad que mantuvo una relación muy intensa con los cartagineses durante la invasión cartaginesa, y también mantuvieron una estructura tanto política, económica y cultural igual a la de los celtíberos y a la de los carpetanos. Quería luego pararme un poco e irme más hacia el oeste, a los territorios de Extremadura y Portugal. ¿Qué pueblos habitaron aquí? Estos pueblos ya estaban menos orientalizados, pero mantuvieron sus identidades particulares. Por un lado tenemos a la cultura de los betones. La cultura de los betones es una cultura muy interesante porque, aparte que también se aglutinaron en pequeños reinos o pequeñas ciudades, estados independientes, sabemos que tuvieron una organización económica bastante colectivista, en la cual se han encontrado en algunas ciudades betonas que la producción, que el reparto de la riqueza y de la propiedad era a nivel colectivo y no existía, digamos, una estructura de propiedad privada. Un fenómeno muy particular en esta época, teniendo en cuenta que los otros pueblos no tienen estos sistemas económicos. Los betones, por lo tanto, destacarán sobre todo por un reparto de, digamos, de colectivo por parte de la riqueza. Por lo tanto, será la gran particularidad de esta cultura. Más hacia el oeste tenemos a los lusitanos. Los lusitanos todos los conocemos por Viriato y por las guerras lusitanas. En verdad eran unos pueblos, digamos, menos desarrollados y más, digamos, celtizados. Vivían en pequeños asentamientos agrícolas y ganaderos. Ya tenían un sistema, digamos, de pequeños reinos o jefaturas. Y sobre todo se dedicaban al saqueo y a las incursiones. Vivían de las racias, básicamente. Era un pueblo muy beligerante, muy belicoso, y eso ya lo comentaron los romanos cuando se enfrentan a ellos, contra las guerras lusitanas. Y sabemos que tenían su propia religión particular, con elementos muy celtas. También al sur tenemos a los célticos, que no se sabe muy bien quiénes eran. Se sospecha que eran pueblos también de origen indoeuropeo, que se asentaron en esta región que estaba vacía, y mantuvieron rasgos propios de la cultura celta. Una organización, digamos, tribal avanzada, en jefaturas, con unos asentamientos también agrícolas ganaderos muy pequeños, con una cultura guerrera muy matizada. Su religión podría ser la celta, pero poco sabemos realmente estos celtecos. Podrían ser responsables, junto con los túrdulos, de la destrucción de los restos de la cultura tartésica. Y también serían anexionados por los romanos durante las guerras lusitanas. Y luego también quiero hablar de otro pueblo que está más hacia la zona norte de Castilla y León, que son los vacios, que es una agrupación de varios pueblos. Estos pueblos también agrícolas y ganaderos, que compartían elementos similares con los betones y con los celtíberos, van a destacar sobre todo por los berracos, que son unas pequeñas esculturas que representan a toros, y esto marca un poco la importancia tanto económica y religiosa de la ganadería. Eran pueblos muy ganaderos, dedicados a la ganadería, y como se han encontrado esas esculturas en sus territorios, da a entender que las usaban para marcar las zonas de pasto de ganado. Por lo tanto, los berracos han sido siempre el elemento simbólico de esta cultura, material que ha existido, digamos, en esta región. Y digamos que este conjunto de pueblos mantuvieron su propia identidad en ese sentido y estaban influenciados tanto por la cultura celta como la cultura íbera. Y hay que hablar un poco de los pueblos más de la zona norte o septentrional, que aquí ya nos metemos en otro mare magnum bastante curioso. Quiero separar por un lado los pueblos vascones, que no eran celtas indoeuropeos, del resto de los pueblos que sí que podríamos considerarlos celtas indoeuropeos y se conoce comúnmente como la cultura castrense o de los castros. Voy a empezar hablando de la cultura castrense. ¿Quiénes eran la cultura castrense?
Pues de la hibridación de las invasiones celtas, de los pueblos de las invasiones celtas con los pueblos que ya vivían en esta zona, va a surgir esta cultura de los castros, que se va a extender por toda Galicia y la cornisa cantábrica. Y vamos a tener tres conjuntos étnicos que son los galaicos, los astures y los cántabros. Bien, ¿por qué se conoce comúnmente como la cultura castrense? Por el tipo de asentamiento. Los castros eran asentamientos fortificados hechos de forma circular. Y se han encontrado muchos estos asentamientos por todos los territorios, sobre todo de Galicia y del norte de la península ibérica. Bien, estaban organizados políticamente en jefaturas guerreras. Su economía se basaba principalmente en la agricultura cerealística dedicada a la autosuficiencia, en la metalurgia del hierro, principalmente, y en el comercio. En el comercio basado en el trueque, sobre todo. Ya combinaban formas de trabajo, tanto trabajo, digamos, formas de trabajo sobre todo esclavistas sí, tenían sobre todo una forma de trabajo principalmente esclavista. Hablamos de sociedades muy guerreras, muy militarizadas, donde la guerra formaba parte de estas culturas. Se han encontrado en muchas tumbas y necrópolis, enterramientos o ajuares de armas de hierro. El hierro fue principalmente la gran producción manufacturera de estos pueblos. Por lo tanto, hablamos de que la importancia del rey y de la guerra era muy importante en estas culturas. Por lo que sabemos de la religión de estos pueblos, compartían la religión céltica. Que si queréis más adelante os paso información sobre qué consistía esta religión, que una religión de carácter politeísta de claro origen indoeuropeo. No me quiero detener mucho con ello. Sí que sabemos que tenían una casta, su sociedad, digamos, bueno, sí que sabemos que tenían una casta sacerdotal, los druidas, y tenían elementos culturales muy comunes con los pueblos celtas que habitaban en la costa atlántica francesa y que en las islas británicas y en Irlanda. Por lo que sabemos que tuvieron un comercio muy activo con estos pueblos. Ya durante la invasión romana, pues estos pueblos ejercerán una fuerte resistencia a la ocupación romana en las famosas guerras cántabras, que de hecho de ello ya hablaré más adelante. No me quiero detener. Y podemos decir que estos son los pueblos, digamos, más indoeuropeizados dentro de este mosaico étnico que era la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Bien, quiero ya detenerme a hablar un poco de la cultura de los vascones. ¿Quiénes eran los vascones? Hay diferentes teorías. Hay una teoría que dice básicamente que era una cultura completamente autóctona, que se desarrolló por su cuenta. Hay una teoría que dicen que eran los propios íberos, una prolongación de la cultura ibérica. Y hay otras teorías que dicen que eran, digamos, pueblos de origen indoeuropeo. No está muy claro el origen de la cultura vascona. Lo que sí que sabemos que por lo que viene por su lengua, es una lengua, digamos, que no era de origen indoeuropeo, lo cual rompe mucho con las tesis de que eran pueblos de origen celta. Y tenían también una religión muy propia y muy particular, pero muy sincrética. Combinaban tanto elementos indoeuropeos como el dios del cielo, como elementos preindoeuropeos, la diosa de la tierra. Los vascones se aglutinaron en pequeñas unidades étnicas, destacando los propios vascones, los lacteanos, los bárdulos, los cástulos y los aurigones. Y poblaron lo que es los territorios del País Vasco, los territorios de las Vascongadas actuales, el sur de Francia o Aquitania y parte de los territorios de la parte más oriental de Cantabria. Sí que estaban organizados en pequeños asentamientos agrícolas y ganaderos fortificados. Se aprovecharon, al igual que los cántabros y los astures, de la orografía montañosa de la cornisa cantábrica para poder construir asentamientos y estar bien defendidos. Se aprovecharon, digamos, por lo tanto, de las defensas naturales. Su principal actividad económica era tanto la agricultura cerealística como la ganadería. Y tenían una producción artesanal muy limitada. Y sus intercambios también eran bastante limitados, destinados al trueque. Se han encontrado sobre todo excavaciones, se han encontrado asentamientos y necrópolis de estos pueblos, pero no tenemos mucha información sobre los vascones.
Sigue siendo un dilema a conocer cuál fue el origen de estos pueblos. Yo me canto más de la idea de que eran pueblos preindoeuropeos que se influenciaron de manera parcial con los indoeuropeos, por los celtas, pero mantuvieron, digamos, su claro matiz preindoeuropeo, mucho más arraigado que que los celtíberos o los carpetanos. Y bueno, durante la llegada de los romanos, los vascones no les darán muchos problemas. Se dejarán conquistar con bastante rapidez por los romanos y se dejarán asimilar por Roma. Cuando ya hable de las guerras, de la invasión romana y durante el proceso de romanización, se mostraré mucha información por la cual se pueden romper muchos mitos del nacionalismo vasco. Del nacionalismo vasco, quiero decir, que se basa en la existencia de este pueblo mítico, de este pueblo. Pero que bueno, que al final hablamos que era un pueblo políticamente heterogéneo y que no era un pueblo étnicamente puro. Como he comentado, era un poco el secretismo de ese sustrato cultural preindoeuropeo con lo indoeuropeo. Y que luego se dejaron asimilar y romanizar por los romanos. Y se mezclaron. Por lo tanto, aunque el nacionalismo vasco haya usado la existencia del pueblo vasco como su fuente de legitimación histórica, ese mito histórico que establece el nacionalismo vasco sobre este pueblo se rompe muy fácilmente con la conquista romana y con la romanización. Pero eso hablaré ya en otro vídeo. Ya quiero acabar, básicamente. Ya os he hecho una definición del panorama de la protohistoria en la península ibérica. Y ya los historiadores marcamos que el final de esta etapa de 1000 años se pone fin con la llegada de los romanos durante la Segunda Guerra Púnica. Que eso, de hecho, ya hablaré en otro vídeo que explicaré tanto la conquista romana como el proceso de romanización. Bueno, con esto doy finalizado el vídeo. Muchas gracias por escucharme, los oyentes. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios, darle el like al vídeo, suscribiros a mi canal y no olvidéis de promocionar este vídeo para ayudar a la difusión histórica de la historia de España y del mundo hispano. Un saludo a todos.